Esta conmovedora historia trata sobre Aisha y Ahara, dos gemelas huérfanas que fueron adoptadas por un millonario. Aisha y Ahara solo tenían 8 años cuando perdieron a su padre y a su madre en un trágico accidente. Sus vidas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos, y sin nadie que las cuidara en Brasil, las dos niñas, nacidas en un pequeño pueblo de África, fueron llevadas a un orfanato. Allí, la sensación de pérdida era abrumadora, pero el amor que se tenían mutuamente era la fuerza que las mantenía firmes, con la persistente esperanza de un nuevo hogar. Unos meses después, esa esperanza parecía hacerse realidad. Roberto Soares, un millonario brasileño conocido por su gran corazón, visitó el orfanato y decidió adoptarlas. Prometió una vida cómoda con atención y muchas oportunidades, algo que para las niñas era como un sueño. Con recuerdos difusos de su infancia, recibieron la invitación con gratitud y entusiasmo, creyendo que finalmente el destino les sonreía. Aisha y Ahara nacieron en un pequeño y alegre pueblo en África. Las dos hermanas crecieron en una familia pobre pero llena de amor. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando un trágico accidente les arrebató la vida de sus padres. Sin ningún familiar que pudiera cuidar de ellas en Brasil, las niñas fueron llevadas a un orfanato. Allí, aunque tristes, buscaron consuelo la una en la otra, creyendo que juntas podrían superar cualquier dificultad. El tiempo en el orfanato fue muy sencillo. Las hermanas compartieron lo poco que tenían. Aprendieron a ayudarse y consolarse en las frías noches, soñando con un futuro en el que tendrían una familia nuevamente. Ese deseo parecía estar a punto de hacerse realidad cuando, unos meses después, un hombre elegante, Roberto Soares, cruzó por primera vez las puertas del orfanato. Roberto era una figura pública respetada, famoso por sus actividades benéficas. Las niñas escuchaban a las cuidadoras hablar de él con admiración. Al conocer a Aisha y a Ahara, Roberto mostró un gran interés. Les sonrió con una mirada amable y les dijo que quería conocer su historia. Con un tono cálido, les preguntó qué les gustaba hacer y cuáles eran sus sueños para el futuro. Al principio, las niñas se mostraron tímidas, pero poco a poco se abrieron, hablando de sus juegos favoritos, de lo mucho que echaban de menos a sus padres y del sueño de tener una familia que las acogiera. Roberto escuchó cada palabra con atención y finalmente hizo una propuesta. Su oferta fue sorprendente. Las invitó a vivir en su mansión, prometiendo cuidar de Aisha y Ahara proporcionándoles educación, seguridad y sobre todo, una vida cómoda. Dijo que en su hogar tendrían todo lo necesario y que se convertirían en parte de una nueva familia. Las niñas se sintieron fascinadas por la idea de vivir en un lugar donde finalmente podrían sentirse amadas y protegidas. Era una promesa dulce, casi mágica, llena de esperanza. El día de la mudanza, Aisha y Ahara fueron llevadas a la mansión de Roberto en un coche lujoso. Miraban por la ventana, asombradas ante la magnitud de la casa y el extenso jardín que la rodeaba. La enorme puerta se abrió, revelando la entrada a una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Las hermanas se miraron con asombro, sin poder creer que todo esto era real. La escala de la casa, con sus grandes escaleras y candelabros brillantes, superaba su imaginación. Al entrar, Roberto las recibió de manera formal, mostrándoles las habitaciones de la casa y explicando el alojamiento de cada uno. Las hermanas tendrían habitaciones propias, decoradas de manera sencilla pero con una cama cómoda y una pequeña ventana que daba al jardín. Sin embargo, se dieron cuenta de que estas habitaciones estaban bastante alejadas de las áreas principales de la mansión, casi como parte de la zona de servicio. Aunque se sentían extrañas respecto a esta ubicación, estaban demasiado emocionadas para hacer preguntas. En la primera cena con Roberto, él se mostró amable y atento, preguntando a las niñas sobre sus sentimientos y lo que necesitaban. Sin embargo, también comenzó a explicar las reglas de la casa de manera severa. Había horarios estrictos para cada actividad, y todo debía hacerse en silencio. Aisha y Ahara, aún tímidas y agradecidas por esta oportunidad, aceptaron las condiciones sin dudar, deseando complacerlo. Esperaban que esta nueva vida fuera suave. Sin embargo, con el tiempo, Roberto comenzó a asignarles pequeñas tareas en la mansión al principio,
solo les pidió que ordenaran sus habitaciones y ayudaran a preparar la mesa para la cena. Aísa y Amara, no acostumbradas a las labores del hogar, intentaron aprender con la ayuda de Julia, la ama de llaves de la casa, quien siempre las trató con amabilidad. Julia, una mujer de corazón bondadoso, observaba en silencio a las niñas, notando su sencillez y obediencia al seguir cada instrucción. Poco a poco, las tareas asignadas aumentaron. No pasó mucho tiempo antes de que Aísa y Amara tuvieran que limpiar el pasillo, lavar pequeños objetos e incluso lustrar los zapatos de Roberto y los empleados de la casa. Roberto comenzó a vigilarlas con una mirada fría, a veces mostrando ser exigente, como si esperara un servicio perfecto. Las niñas, sin entender por qué debían hacer estas cosas, continuaron obedeciendo en silencio, creyendo que esto era solo una fase de adaptación. A pesar de tener que hacer más de lo que habían imaginado, Aísa y Amara mantenían la esperanza de que Roberto las vería como a sus hijas. Por la noche, se contaban historias, recordando los consejos de sus padres y alimentando la creencia de que esta era la familia que siempre habían soñado. Sin embargo, con cada semana que pasaba, las tareas que Roberto les asignaba se volvían más pesadas. Ya no eran solo pequeñas labores. Ahora debían limpiar el comedor después de cada comida, barrer el largo pasillo e incluso limpiar los baños de los empleados. El trabajo era excesivo para dos niñas de solo 8 años, pero seguían obedeciendo, pensando que esto era para demostrar su utilidad en la familia. A medida que pasaba el tiempo, Aísa y Amara se dieron cuenta de que Roberto rara vez las trataba con cariño. No las invitaba a participar en las actividades familiares y mantenía una distancia fría que las hacía sentir extrañas. Su mirada al verlas parecía evaluar algo más que a dos niñas que necesitaban cuidado y protección. Aísa y Amara comenzaron a sentir que no eran consideradas como hijas, sino como una parte del personal de la casa. Muchas veces, al final de un día agotador, se consolaban mutuamente, tratando de mantener el ánimo. En sus susurros compartidos, seguían soñando con que algún día Roberto cambiaría y las vería como una verdadera familia. Pero con cada día de trabajo agotador y la falta de amor de Roberto, su decepción crecía. Una mañana, mientras limpiaban el porche, Roberto pasó y notó una silla fuera de lugar. Él las reprendió fríamente y ordenó que lo hicieran de nuevo, enfatizando que debían aprender la disciplina y la precisión. Las hermanas, asustadas ante la severidad de él, limpiaron en silencio sin atreverse a cuestionar. Pero en ese momento, la ilusión de tener un padre cariñoso comenzó a desmoronarse. Con el tiempo, las demandas de Roberto se volvieron cada vez más absurdas. Comenzó a cronometrar el tiempo que tardaban en limpiar cada habitación y exigía resultados perfectos. Cuando no estaba satisfecho, usaba palabras crueles, recordándoles que debían estar agradecidas por la vida que él les había dado. Las niñas, ya agotadas tanto física como mentalmente, continuaron trabajando en silencio, cargando con una profunda decepción. Julia, la ama de llaves, estaba cada vez más preocupada al ver a las niñas volverse tristes y exhaustas. Una noche, al verlas lavar los platos en silencio, Julia sintió un dolor profundo. Se sentía impotente, temiendo perder su trabajo si enfrentaba a Roberto. Pero el cariño que sentía por las niñas la llevó a pensar en cómo ayudarles sin perjudicarse a sí misma. Un día, mientras limpiaban la oficina de Roberto, Aísa y Amara escucharon por casualidad que él hablaba con un empleado sobre la posibilidad de adoptarlas. Roberto mencionó que tener a dos niñas trabajando en casa era más eficiente que contratar a más personas. Su tono frío y utilitario destrozó los corazones de las hermanas. Se dieron cuenta de que no eran hijas adoptivas, sino simplemente sirvientes sin paga. Impactadas y heridas, continuaron con su trabajo sintiéndose cada vez más agobiadas. Habían dejado el orfanato con la esperanza de que Roberto sería un padre, pero la realidad era una amarga verdad. La mansión, que al principio parecía un lugar prometedor, se había convertido en una cárcel de oro donde tenían que trabajar sin recibir nada a cambio. Por las noches, en conversaciones llenas de lágrimas, intentaban entender por qué Roberto las trataba así. ¿Acaso hemos hecho algo mal?, preguntó Amara, siempre tratando de encontrar una razón para su comportamiento. Aísa, aunque también estaba dolida,
Intentaba consolar a su hermana, creyendo que todo pasaría y que encontrarían una forma de escapar. Mientras tanto, Julia, observando desde lejos, se daba cuenta cada vez más del dolor de las niñas. La ama de llaves, cansada del comportamiento de Roberto, comenzó a hacer planes. Quería revelar la verdad sobre el hombre que todos pensaban que era amable, porque sabía bien lo que estaba sucediendo y que las niñas merecían una vida mucho mejor que la dura y injusta que estaban llevando en esa casa. Poco a poco, la fatiga y la tristeza de las hermanas se volvieron evidentes, e incluso otros sirvientes de la mansión empezaron a notarlo. La vida de Aísa y Amara se había convertido en un ciclo de trabajo agotador, sin derecho a descanso, y la frialdad de Roberto parecía aplastar su inocencia. Ambas hablaban poco, eligiendo el silencio para evitar molestar a Roberto, quien siempre las observaba con una mirada severa. Se comportaba como si las niñas tuvieran que pagarle con trabajo por la ayuda que les había brindado. Esta situación afectaba profundamente a Julia, la ama de llaves de corazón bondadoso, que se sentía cada vez más unida a las hermanas. Notaba la fatiga evidente en sus rostros, el agotamiento y la tristeza que crecían cada día. Una mañana, Julia encontró a Aísa sentada en el suelo de la cocina, limpiando el suelo con una mirada vacía, mientras sus pequeñas manos estaban raspadas por el uso de productos de limpieza fuertes. Sin dudarlo, Julia se acercó y se sentó a su lado, diciendo suavemente: «Querida, necesitas descansar. Vamos a salir a tomar un poco de agua». Aísa intentó rechazar la oferta, pero Julia fue firme, llevándola fuera de la cocina y dándole un vaso de agua fresca. Poco después, Amara entró y presenció la escena, dándose cuenta de que Julia era alguien en quien podían confiar. En un raro momento de tranquilidad, las hermanas compartieron con la ama de llaves todo lo que Roberto las había obligado a soportar. Hablaron sobre el trabajo excesivo, la frialdad de él y cómo la atmósfera en la mansión se volvía cada vez más asfixiante. Julia escuchó cada palabra, sintiendo su corazón apretarse, enojándose y compadeciéndose al mismo tiempo por la situación de las niñas. Las abrazó y les prometió que todo estaría bien. Decidida a hacer lo correcto, Julia comenzó a pensar en cómo ayudarles. Aunque sabía que enfrentarse directamente a Roberto podría costarle su trabajo o incluso amenazarla, no podía ignorar el dolor de las niñas. Julia decidió llevar a cabo un plan audaz. Comenzó a documentar todo. Con valentía, grabó en secreto los momentos en que Roberto obligaba a las niñas a trabajar, las órdenes severas y la expresión cansada de Aísa y Amara al final de cada día. Cada vídeo, cada foto era una prueba valiosa que guardaba con cuidado, con la esperanza de poder usarlas para proteger a las niñas y denunciar al hombre cruel que era. Una noche fría, Julia reunió el valor para ir al tribunal y buscar a un juez en quien confiaba. Llevaba consigo grabaciones, fotos y una carta escrita a mano, relatando todo lo que había presenciado. Con la voz entrecortada, presentó ante el juez lo que las dos niñas habían tenido que soportar bajo la mano del hombre que prometió adoptarlas con amor. El juez, tras revisar las pruebas y escuchar el relato de Julia, quedó profundamente conmocionado. Inmediatamente abrió una investigación y le aseguró a Julia que la ley protegería a las niñas. Con el apoyo de la justicia, rápidamente emitió una orden de cateo y rescate para liberar a Aísa y Amara de su situación de abuso. A pesar de su nerviosismo y ansiedad, Julia sintió que finalmente había encontrado el camino para salvar a las dos niñas. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero en su corazón, creía que había cumplido su promesa. Las niñas ya no estarían solas. Una mañana con el cielo nublado, la mansión de Roberto fue de repente rodeada por coches de policía y funcionarios de justicia. Julia, observando desde lejos, rezó con el corazón en un puño para que todo saliera según lo planeado. Aísa y Amara, aún sin entender lo que sucedía, fueron despertadas por el ruido y la mirada seria de los oficiales. Rápidamente fueron sacadas de la habitación en la que estaban confinadas. Roberto, completamente sorprendido, intentó discutir con el juez presente, pero las pruebas que Julia había proporcionado eran irrefutables. Roberto, entre una actitud arrogante y desesperados intentos de justificar sus acciones, insistía en que solo estaba enseñando a las niñas a vivir con disciplina y dignidad. Sin embargo,
los funcionarios y el juez se mantuvieron firmes. La verdad sobre el abuso oculto tras el disfraz de ayuda ya no podía ser encubierta. Mientras Roberto era interrogado por los funcionarios, Aísa y Amara fueron llevadas a un coche patrulla, donde finalmente se reencontraron con Julia. Ella las abrazó con alivio y emoción. Las dos niñas, aún asustadas y confundidas, lloraron mientras Julia les prometía que todo estaría bien y que ahora estarían a salvo. Les explicó con tono suave que estaba allí para protegerlas y que Roberto no podría hacerles daño nunca más. Durante el interrogatorio, el juez le mostró a Roberto las grabaciones que Julia había recopilado. Al ver las imágenes, Roberto observó la escena con incredulidad, mezclando enojo y vergüenza. Se dio cuenta de que su imagen pública, la de un hombre generoso y respetable, se estaba desmoronando ante sus ojos. Cada palabra, cada orden abusiva que había impuesto a las niñas ahora era evidencia en su contra. Roberto trató de justificar que las niñas eran inmaduras y rebeldes, que necesitaban esos trabajos para aprender el valor del trabajo. Pero el testimonio de Aísa y Amara, respaldado por las grabaciones y el testimonio de Julia, reveló la verdad. No estaban allí como hijas, sino como trabajadoras forzadas, despojadas de afecto y de una infancia normal. Los días siguientes fueron una serie de juicios que finalmente revelaron el abuso de Roberto. El hombre que una vez fue respetado ahora se convirtió en objeto de desprecio y repulsión por parte de aquellos que habían creído en su bondad. Los medios de comunicación informaron detalladamente sobre el caso, y las imágenes de las dos niñas delgadas y cansadas conmovieron al público. No mucho después, el tribunal emitió un veredicto, condenando a Roberto por abuso y explotación. Cuando Roberto fue sentenciado a prisión, el juez tomó una decisión importante. Los bienes de Roberto serían transferidos a Aísa y Amara como compensación por el daño que habían sufrido. Además, el juez, reconociendo el compromiso y cariño de Julia, la nombró oficialmente tutora de las niñas. Julia aceptó esta responsabilidad con alegría y alivio, prometiendo que haría todo lo posible para asegurar que tuvieran una vida feliz y segura. La libertad de Aísa y Amara, junto con la justicia obtenida, era una victoria que antes parecía imposible. Bajo el cuidado de Julia, quien realmente los ama, Aísa y Amara sienten el peso de los recuerdos dolorosos, pero al mismo tiempo, hay esperanza de un nuevo comienzo. Ahora, junto a Julia, no solo una sirvienta, sino también una familia, tienen la oportunidad de vivir de nuevo la infancia que habían perdido. Comenzando a relajarse, a correr y a reír sin miedo, poco a poco, las gemelas empiezan a permitirse vivir esos momentos, y sus risas, antes reprimidas, comienzan a llenar la casa. Julia sabe que el pasado sigue siendo pesado en el corazón de las chicas, y algunas noches, escucha a Aísa y Amara susurrar entre lágrimas, recordando los días en la mansión y deseando un amor verdadero. En esos momentos, Julia entra en su habitación y las abraza fuertemente, asegurándoles que están a salvo y que nunca más tendrán que pasar por eso. Aún adaptándose a su nueva vida, las hermanas se aferran a Julia como la madre que siempre habían deseado. Con el apoyo del juez, quien ha seguido el caso con empatía, Julia inscribe a las chicas en una escuela local. Aísa y Amara, emocionadas y entusiasmadas, comienzan a asistir a clases, donde hacen amigos y experimentan la alegría de aprender. Para ellas, la escuela es un lugar de descubrimiento y libertad, algo que nunca habrían tenido bajo el control de Roberto. El aprendizaje y la interacción con otros niños les ayudan a encontrar su propia identidad, sintiéndose más seguras cada día. Julia alienta a las chicas a expresar sus sueños y deseos, preguntándoles qué quieren hacer en el futuro y escuchándolas atentamente como alguien que valora cada palabra. Aísa revela que quiere ser maestra, mientras que Amara sueña con ser doctora para ayudar a aquellos que están en circunstancias difíciles como ellas. Julia apoya cada uno de esos sueños con todas sus fuerzas. Ella crea momentos simples pero significativos para Aísa y Amara. Las chicas corren por el césped, juegan a las escondidas, exploran cada rincón de los museos y absorben cada nueva experiencia como un milagro. Julia observa con orgullo y emoción, feliz de poder ofrecerles una infancia llena de alegría y descubrimiento. Con el paso de los meses, el hogar de Julia se ha convertido en un refugio donde Aísa y Amara se sienten libres y amadas.
Aprenden a confiar plenamente en Julia, quien siempre las trata con amor y respeto. Y cada vez que las chicas logran algo, ya sea un nuevo dibujo o una buena calificación en la escuela, Julia estalla de alegría, sabiendo que sus esfuerzos han traído lo bueno que merecen. La historia de Aisa y Amara, que ha tocado los corazones de muchos, ha generado una ola de solidaridad y apoyo. La comunidad local las ha recibido con cariño, ofreciéndoles ayuda y invitándolas a participar en eventos y festivales. Poco a poco, las hermanas dejan el pasado atrás, enfocándose en su nueva vida y las posibilidades que se abren ante ellas. Cada día al lado de Julia es una nueva oportunidad para ser felices junto a la mujer que ahora consideran su madre. Aisa y Amara construyen relaciones fuertes y profundas, donde el amor verdadero las impulsa a seguir adelante. Julia les enseña sobre la importancia de ayudar a los demás, el valor de la bondad y la fuerza de la justicia. Se puede lograr esto al vivir auténticamente. Julia es un ejemplo vivo de compasión, inspirando a Aisa y Amara a convertirse en personas que pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. Al final de cada día, Aisa y Mara se acuestan con el corazón ligero, agradecidas por el amor de Julia y el nuevo hogar que han encontrado. Su infancia, ahora llena de momentos de paz y felicidad, es un triunfo sobre un pasado lleno de dificultades. Con Julia a su lado, saben que el futuro será brillante, como el amor que los une. Con el paso del tiempo, Aisa y Mara crecieron en un hogar seguro y amoroso bajo el cuidado de Julia. Gracias a su apoyo y al de la comunidad, las dos niñas se desarrollaron rodeadas de amor y estabilidad, recuperando la alegría y la luz que habían perdido en los días difíciles en la mansión de Roberto. Julia, quien las ve como hijas, se dedicó a crear un ambiente positivo, alentándolas a centrarse en sus estudios y a nunca rendirse en sus sueños. En la escuela, Aisa y Mara destacaron no solo por su inteligencia, sino también por la bondad y la dulzura que aprendieron de Julia. Las heridas del pasado las hicieron valorar cada oportunidad y decididas a perseguir sus metas. Aisa, siempre callada e introvertida, se enamoró del mundo de los libros y la enseñanza. Pasaba horas leyendo, explorando nuevos mundos y soñando con convertirse en maestra, alguien que inspiraría a otros a no rendirse nunca. Por otro lado, Mara siempre fue más activa y curiosa. Su sueño de convertirse en doctora crecía cada día, ya que quería ayudar a aquellos que, al igual que ella, habían pasado por dificultades y necesitaban apoyo. Mara es una joven llena de determinación, y Julia la alentó en cada paso, confiando sinceramente en que se convertiría en una mujer fuerte y generosa, capaz de cambiar la vida de muchas personas. La historia de las dos hermanas continuó tocando los corazones de la comunidad local. Muchas personas apoyaron su futuro, brindando asistencia en sus estudios e incluso oportunidades de becas para que pudieran desarrollarse sin preocuparse por los costos. La generosidad de la comunidad y el apoyo de Julia mostraron a las dos chicas que, a pesar de las dificultades, todavía había muchas personas dispuestas a hacer el bien y creer en su potencial. Al llegar a la secundaria, Aisa y Mara se convirtieron en jóvenes decididas e inspiradoras. Participaron en proyectos sociales, ayudando a niños más pequeños y compartiendo su historia de superación en charlas en la escuela. Relataban sus experiencias a otros estudiantes, hablando sobre el valor y cómo el amor y la justicia pueden cambiar incluso las situaciones más difíciles. Querían que su historia sirviera de razón para que otros jóvenes nunca se rindieran. En cada paso que daban, Julia siempre estaba a su lado, orgullosa de los logros y los sueños que estaban cumpliendo. Para Aisa y Mara, Julia es la verdadera heroína de su historia, la madre que les ayudó a encontrar su fuerza y a construir un futuro que nunca se habían atrevido a soñar. Las dos hermanas decidieron que dedicarían sus logros a honrarla, como una forma de agradecerle por todo lo que esta nueva madre les había brindado. Al graduarse de la escuela secundaria, Aisa recibió una beca para estudiar educación, mientras que Mara fue aceptada en un programa de medicina con el apoyo especial de la comunidad, que creía en su sueño. Julia, emocionada y con lágrimas en los ojos, presenció cada uno de sus logros con un corazón lleno de felicidad. Sabía que las chicas, que habían entrado en su vida como dos almas heridas, ahora eran jóvenes fuertes y decididas, listas para enfrentar el mundo. Las dos hermanas se fueron de casa para asistir a la universidad,
pero nunca dejaron de mantener el contacto con Julia. Ella siempre las seguía como una verdadera madre. Julia solía visitarlas siempre que podía, brindándoles apoyo y consejos, recordándoles que siempre tendrían un hogar al que regresar. Cada vez que se reencontraban, el amor entre ellas parecía crecer aún más, demostrando que el vínculo que habían construido era irrompible. En los años siguientes, Aísa y Mara se graduaron con honores en sus respectivas áreas, haciendo realidad los sueños que Julia había alentado. Aísa regresó a la comunidad como maestra, dedicándose a enseñar a niños y adolescentes, tratando de brindarles la misma esperanza que ella y su hermana habían recibido. Mara, por su parte, ingresó al campo médico y se convirtió en una doctora comprometida, decidida a ayudar a quienes estaban en dificultades y a utilizar su conocimiento para hacer el bien.